Si abstenerse fuera realmente tan saludable para el hombre mayor, déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Por qué tantos hombres disciplinados, cuidadosos, que llevan años reprimiéndose para protegerse, terminan sentados frente a mí con la próstata inflamada, dificultad para orinar y noches enteras sin dormir? Esta no es una pregunta teórica. Es algo que he visto repetirse una y otra vez en la vida real. A partir de los 60 años, muchos hombres empiezan a experimentar problemas que creen inevitables. Levantarse varias veces por la noche para orinar, sentir presión en la pelvis, un chorro urinario más débil o una sensación constante de incomodidad. La mayoría asume que es simplemente la edad haciendo su trabajo. Pero en mi experiencia, esa explicación se queda corta. Mi nombre es Dr. Ramírez y llevo más de 20 años atendiendo a hombres de 50, 60 y 70 años en consulta. Durante todo este tiempo, he escuchado las mismas creencias repetirse con convicción, que aguantar es sinónimo de control, que la abstinencia protege la próstata y que eyacular a cierta edad es peligroso o innecesario. Lo preocupante es que muchos de estos hombres tomaron esas decisiones con buena intención, sin saber cómo funciona realmente su cuerpo en esta etapa de la vida. En este vídeo no voy a decirte que eyacular más sea siempre mejor, ni voy a promover excesos sin sentido. Tampoco voy a descalificar todo lo que has creído hasta ahora. Lo que sí voy a hacer es explicarte, de forma clara y honesta, cuando la abstinencia puede tener sentido y cuándo, especialmente después de los 60, puede estar contribuyendo a problemas prostáticos silenciosos. Si quieres entender qué está pasando realmente en tu cuerpo y cómo cuidarte sin miedo ni culpa, acompáñame. Vamos a entrar en el tema con calma y conciencia. Durante generaciones se ha transmitido la idea de que aguantar es una forma de autocontrol y protección. En muchas culturas, la abstinencia se asocia con fortaleza, disciplina y cuidado del cuerpo. Para muchos hombres, especialmente al envejecer, esta creencia se vuelve aún más fuerte. Si el cuerpo ya no es el mismo, entonces hay que exigirle menos, reprimir los impulsos y conservar la energía. El problema es que esta idea nació en un contexto muy distinto. Fue pensada para cuerpos jóvenes, con niveles hormonales altos, buena circulación y tejidos elásticos. Aplicarla sin cambios a un cuerpo de 60 o 70 años es como usar un manual antiguo para una máquina que ya ha cambiado por dentro. El cuerpo envejece, pero no se apaga. Cambia su manera de funcionar. Con la edad, disminuye la testosterona, la circulación se vuelve más lenta, y muchos órganos empiezan a depender más del movimiento regular para mantenerse sanos. La próstata es uno de ellos. No es un órgano pasivo. Produce líquido de forma constante y necesita expulsarlo. Cuando esto no ocurre, ese líquido no desaparece por arte de magia. Se acumula. Aquí aparece la confusión más común. Muchos creen que la incomodidad al orinar, la presión en la pelvis o levantarse varias veces por la noche son simplemente cosas de la edad. En realidad, muchas veces son señales de estancamiento. El cuerpo avisa, pero el mensaje se interpreta mal. En lugar de preguntarse qué necesita el organismo, se insiste aún más en reprimirlo. La abstinencia prolongada no es neutra. No es un estado de reposo perfecto. En un cuerpo maduro, puede convertirse en una forma silenciosa de estrés interno. El tejido prostático, al no drenarse con regularidad, tiende a inflamarse. Esa inflamación no siempre duele al principio, pero altera funciones básicas con el tiempo. Es importante aclarar algo, no se trata de promover excesos ni de convertir la eyaculación en una obligación. El error está en pensar en términos absolutos. Ni todo aguantar es bueno, ni todo liberar es saludable. El cuerpo no funciona con consignas morales, sino con equilibrio fisiológico. Cuando una creencia se mantiene solo por costumbre y no se ajusta a la realidad biológica actual, deja de proteger y empieza a perjudicar. Entender esto es el primer paso para tomar decisiones distintas, más conscientes y más alineadas con lo que el cuerpo realmente necesita en esta etapa de la vida. La próstata no es un órgano de almacenamiento pasivo. Es una glándula activa que produce líquido de manera continua, incluso cuando no hay actividad sexual frecuente. Ese líquido forma parte del semen, pero su función principal no es el placer, sino crear un medio adecuado para los espermatozoides y mantener sano el entorno prostático. En un cuerpo joven, este sistema se regula casi solo. Las erecciones espontáneas, la eyaculación más frecuente y una circulación sanguínea más eficiente ayudan a que el líquido prostático se renueve con regularidad. Pero con el paso de los años, ese equilibrio cambia. La producción continúa, pero los mecanismos naturales de drenaje se vuelven más lentos. Cuando el líquido prostático no se libera durante periodos prolongados, comienza a estancarse.
Ese estancamiento altera el entorno interno de la glándula. Aumenta la presión, se favorece la inflamación y se crean las condiciones para la aparición de microcalcificaciones. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso y progresivo. Por eso muchos hombres no relacionan sus síntomas con lo que ocurre realmente. La necesidad de orinar con más frecuencia, el chorro débil, la sensación de vaciado incompleto o la presión constante en la zona pélvica no aparecen de repente. Son el resultado de un funcionamiento interno que lleva tiempo desequilibrado. Es un error pensar que la próstata descansa cuando no hay eyaculación. En realidad, sigue trabajando. Y como cualquier sistema que produce sin evacuar, termina sobrecargándose. La inflamación prostática crónica no siempre causa dolor intenso, pero sí altera la función urinaria y la calidad de vida. Otro factor clave es la circulación. La próstata depende de un buen flujo sanguíneo para oxigenar sus tejidos y eliminar subproductos metabólicos. La actividad sexual moderada contribuye a este proceso porque activa la irrigación local. Cuando esa activación desaparece por completo durante largos periodos, la oxigenación disminuye y el tejido se vuelve más vulnerable. Nada de esto significa que el cuerpo esté fallando. Significa que está respondiendo a condiciones distintas. El envejecimiento no elimina las necesidades fisiológicas, las transforma. Ignorar esa transformación y aplicar reglas rígidas puede generar más problemas que soluciones. Entender cómo funciona realmente la próstata en esta etapa permite tomar decisiones más ajustadas a la biología actual. No se trata de forzar el cuerpo ni de reprimirlo, sino de reconocer que el equilibrio, y no la negación, es lo que mantiene la función y previene el deterioro silencioso. Durante mucho tiempo se pensó que la eyaculación era solo una cuestión de placer o reproducción. Hoy se entiende como un proceso fisiológico con impacto directo en la salud prostática. La investigación moderna describe un fenómeno conocido como estancamiento. Cuando las secreciones de la próstata no se eliminan con regularidad, el entorno interno de la glándula se vuelve más inflamatorio. Este estancamiento no significa enfermedad inmediata. Es un cambio gradual del microambiente. Aumentan mediadores inflamatorios, se altera la viscosidad del líquido y se dificulta la renovación celular. Con el tiempo, estas condiciones favorecen la aparición de síntomas urinarios y la progresión de la hiperplasia benigna. Un error frecuente es interpretar los datos científicos de forma extrema. No existe evidencia de que eyacular en exceso sea beneficioso, del mismo modo que no hay pruebas de que la abstinencia prolongada sea protectora en el hombre mayor. La ciencia no apoya los absolutos, apoya la regularidad adaptada a la biología de cada etapa. Otro malentendido común es creer que si no duele, no pasa nada. La inflamación prostática crónica suele ser silenciosa. Puede manifestarse primero como cambios en el patrón urinario o en la sensación de confort, sin dolor intenso. Esperar a que aparezca el dolor para actuar suele ser llegar tarde. También se confunde frecuencia con salud. No se trata de contar episodios ni de imponerse metas. El cuerpo no responde bien a la presión ni a la culpa. Responde al equilibrio. En la madurez, ese equilibrio implica evitar tanto la represión prolongada como la estimulación compulsiva. La evidencia actual sugiere que la actividad sexual moderada contribuye a la renovación del líquido prostático y a una mejor irrigación local. Esto no equivale a una protección absoluta, pero sí a una reducción de factores que favorecen la inflamación. Es una diferencia importante. Reducir riesgo no es lo mismo que garantizar resultados. Por último, es clave entender que la próstata no se cuida sola, forma parte de un sistema. Sueño, estrés, alimentación y movimiento influyen tanto como la actividad sexual. La eyaculación no compensa hábitos que generan inflamación crónica, pero tampoco debe eliminarse por miedo cuando el resto del sistema lo permite. La ciencia moderna no pide elegir bandos, pide observar señales, ajustar conductas y abandonar ideas rígidas. En el hombre mayor, la salud prostática no depende de prohibiciones, sino de decisiones informadas que respeten cómo cambia el cuerpo con el tiempo. La abstinencia no es, por sí misma, buena o mala. Su efecto depende del contexto físico y del estado del cuerpo. Hay situaciones en las que reducir o pausar la eyaculación puede ser razonable y otras en las que prolongarla sin criterio termina generando más problemas que beneficios. Puede tener sentido limitar la eyaculación cuando existe una inflamación aguda, una infección activa o un proceso médico en curso que requiere reposo funcional. También cuando el cuerpo está sometido a un estrés intenso, falta de sueño prolongada o agotamiento general. En estos casos, la prioridad es estabilizar el sistema antes de reanudar cualquier actividad. La clave es que esta pausa sea consciente,
temporal y acompañada de observación de síntomas. El problema aparece cuando la abstinencia se convierte en una norma rígida mantenida por miedo o culpa. Cuando se prolonga durante meses sin evaluar cómo responde el cuerpo, deja de ser una elección y pasa a ser una imposición. En la madurez, este tipo de represión sostenida puede favorecer el estancamiento prostático, aumentar la inflamación silenciosa y empeorar los síntomas urinarios. Hay señales claras de que la abstinencia está dejando de ser beneficiosa. Levantarse varias veces por la noche para orinar, sentir presión constante en la pelvis, notar un chorro urinario cada vez más débil o una sensación de vaciado incompleto son avisos frecuentes. Ignorarlos y seguir aguantando suele empeorar el cuadro. Otro error común es confundir autocontrol con desconexión corporal. Escuchar al cuerpo no significa ceder a cualquier impulso, pero tampoco negarlo sistemáticamente. El equilibrio está en reconocer cuando una función cumple un papel fisiológico y cuando se vuelve excesiva. En el hombre mayor, la rigidez mental suele causar más daño que la moderación. También es importante entender que la abstinencia no compensa otros factores de riesgo. Dormir mal, mantener un nivel alto de estrés, llevar una dieta inflamatoria o pasar demasiadas horas sentado impactan directamente en la próstata. Reprimir la eyaculación mientras estos factores permanecen no protege, simplemente desplaza el problema. La decisión más saludable no es elegir entre todo o nada. Es ajustar la conducta a la realidad del cuerpo actual. La abstinencia breve y consciente puede ser útil en momentos concretos. La abstinencia prolongada, automática y basada en miedo rara vez lo es. Cuando el cuerpo envía señales persistentes, insistir en la represión suele ser una forma de desconectarse de esas señales. En esta etapa de la vida, cuidarse implica observar, ajustar y permitir que el organismo funcione sin extremos. El objetivo no es controlar el cuerpo, sino colaborar con él. Cuidar la próstata en la madurez no consiste en imponer reglas rígidas, sino en adoptar principios simples y sostenibles. El primero es la regularidad sin presión. El cuerpo envejecido no responde bien a los extremos. Ni la represión prolongada ni la estimulación compulsiva favorecen el equilibrio interno. Mantener una actividad sexual moderada, sin forzar frecuencia ni imponer objetivos, permite que los procesos fisiológicos se mantengan activos sin generar estrés. El segundo principio es la suavidad. Con los años, los tejidos se vuelven más sensibles, y la circulación menos eficiente. La estimulación agresiva, la tensión excesiva o la prisa no aportan beneficios adicionales. Al contrario, pueden aumentar la irritación local. Cualquier actividad debe adaptarse a la respuesta del cuerpo, no a expectativas pasadas. El tercer principio es la observación. El cuerpo siempre envía señales. Cambios en el patrón urinario, sensación de alivio o de pesadez después de la eyaculación, calidad del descanso nocturno y nivel general de confort son indicadores útiles. Ignorar estas señales y mantener una conducta fija suele empeorar los síntomas. Ajustar en función de lo que se siente es una forma de autocuidado, no de debilidad. El cuarto principio es el contexto. La salud prostática no depende de un solo factor. Dormir mal, vivir con estrés constante, pasar muchas horas sentado o mantener una dieta inflamatoria afectan directamente la circulación pélvica y la función de la glándula. Ninguna conducta aislada compensa un entorno desfavorable. Mejorar hábitos básicos potencia cualquier otra medida. El quinto principio es la ausencia de culpa. La culpa genera tensión y la tensión interfiere con la fisiología. Convertir funciones corporales en fuentes de ansiedad altera el equilibrio hormonal y nervioso. En la madurez, la serenidad es un factor terapéutico real. Actuar desde el miedo rara vez conduce a decisiones acertadas. También es importante evitar comparaciones. Cada cuerpo envejece de manera distinta. Lo que funciona para unos no necesariamente funciona para otros. No existen cifras universales ni normas absolutas. La referencia válida es la respuesta personal y la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo. Finalmente, entender que cuidar la próstata no es una lucha contra el cuerpo, sino una colaboración con él. La función sexual no desaparece con la edad, se transforma. Acompañar esa transformación con flexibilidad, atención y moderación, permite mantener el confort y reducir riesgos sin recurrir a prohibiciones innecesarias. La salud en esta etapa no se sostiene con control rígido, sino con decisiones conscientes y ajustadas a la realidad actual del organismo. Cuando el cuerpo se escucha y se respeta, suele responder de forma más estable y predecible. En la madurez, muchas decisiones relacionadas con el cuerpo no se toman desde el conocimiento, sino desde el miedo. Miedo a perder fuerza, a enfermar, a hacer algo inadecuado para la edad.
Ese miedo ha llevado a muchos hombres a reprimir funciones normales creyendo que así se protegen. Sin embargo, el cuerpo no funciona bien bajo prohibiciones rígidas ni bajo silencio prolongado. La abstinencia no es una virtud automática ni un enemigo en sí misma. Su efecto depende del contexto, de la duración y del estado real del organismo. En el hombre mayor, convertirla en una norma absoluta suele generar más desequilibrio que beneficio. La próstata no envejece mejor por negación, sino por funcionamiento adaptado. Cuidarse no significa forzarse ni castigarse. Significa entender cómo cambia el cuerpo y ajustar las decisiones a esa realidad. La salud prostática no se mantiene con extremos, sino con equilibrio, ni el exceso ni la represión prolongada favorecen la estabilidad interna. Lo que protege es la regularidad razonable, la atención a las señales y la ausencia de culpa. Aceptar que el cuerpo sigue teniendo necesidades no es una debilidad, es una forma de respeto. La función sexual en la madurez no es una repetición del pasado, sino una expresión distinta de la misma biología. Ignorarla no la elimina, solo desplaza sus efectos. Muchos problemas asociados a la edad no aparecen de forma repentina. Se construyen lentamente, a partir de hábitos sostenidos sin revisión. Cambiar no requiere medidas drásticas, sino comprensión y ajustes conscientes. Escuchar al cuerpo, observar sus respuestas y abandonar creencias rígidas permite tomar decisiones más saludables. La verdadera protección no nace del control absoluto, sino de la coherencia entre lo que el cuerpo necesita y lo que se le permite hacer. En esta etapa de la vida, cuidarse es dejar de luchar contra el organismo y empezar a colaborar con él de manera informada y serena.